Cuando crucé las rejas de hierro cubiertas de hiedra seca, sentí que el aire cambiaba, como si cada partícula de polvo suspendida allí estuviera escuchando, esperando. La mansión de la familia Herrera no crujía, no respiraba, no pedía ser mirada. Solo permanecía, una estructura inmensa de piedra oscura, cubierta de musgo, con ventanas selladas desde adentro, y aún así, al pasar bajo el umbral de la puerta principal, juro que oí pasos corriendo en el piso de arriba, rápidos, demasiado ligeros para adultos, demasiado pesados para niños. Se detuvieron cuando levanté la vista. No había escaleras, solo el techo, y el techo, en ese instante, goteaba. Goteaba un líquido espeso, oscuro, como si la casa aún sangrara algo que no podía olvidar. Y el olor no era a humedad, era a hierro y tierra mojada, como un secreto recién desenterrado. Si me hubiera detenido ahí estaría vivo, pero entré. La primera vez que escuché el nombre Herrera, aún era niño. Me decían que no jugara cerca de los muros de piedra y que jamás aceptara nada que viniera de esas manos. Yo no entendía. Después de todo, los Herrera eran ricos, refinados, y su carruaje negro brillaba como ningún otro en las calles de Puebla. Pero bastaba oír el eco de sus ruedas de hierro sobre los adoquines para que los vecinos cerraran las ventanas. Había algo en esa familia, algo que no encajaba con las sonrisas que mostraban en los bailes de la élite. Don Fernando Herrera era un industrial respetado, dueño de almacenes y tierras. Su esposa, doña Elvira, era menos vista, pero nunca olvidada. Donde pasaba, dejaba un perfume de jazmín y miradas de desconfianza. Tuvieron 3 hijos, todos educados en el extranjero, siempre bien vestidos, siempre demasiado silenciosos. Una perfección que no temblaba, que no se ensuciaba. Y eso, en aquella época, era lo que más inquietaba. La Puebla de 1906 era una ciudad de extremos. De un lado, carruajes y catedrales. Del otro, callejones de tierra y hambre silenciada. Los Herrera sabían moverse entre esos mundos. Tenían manos en la política, alianzas con obispos y un respeto casi reverencial por parte de los habitantes. Era como si nadie se atreviera a decir nada en su contra, pero todos evitaban pronunciar su nombre por la noche. Recuerdo a un fraile, viejo y tembloroso, que una vez murmuró: «La fortuna que llega demasiado rápido cobra su precio en silencio». En esa época, los Herrera construyeron un orfanato a las afueras de la ciudad. Bello, moderno, pero casi siempre vacío. Un acto de caridad o un intento de tapar algo que no podía nombrarse. Había cartas que nunca llegaron y sirvientes que trabajaban una semana y desaparecían. En Puebla, las desapariciones siempre tienen excusas listas, pero los ojos de los ancianos dicen otra cosa. La mansión donde ocurrió todo no fue la primera residencia de la familia. Antes vivían en una casa colonial en el centro de la ciudad, discreta, elegante y llena de espejos. Recuerdo cuando mi tío, que trabajaba como cochero para ellos, me dijo: «Esa casa escucha». Se refería a los ruidos que venían de los cuartos cuando todos ya se habían ido. Susurros, puertas que se cerraban solas, cuadros que caían, siempre los mismos. Y doña Elvira solía pasear de noche, descalza, con un libro en las manos, murmurando frases en una lengua que no era español. Cuando le preguntaban, decía que era francés, pero quienes sabían francés sabían que no lo era. Algo en ella parecía flotar, y con cada año que pasaba, envejecía menos que los demás. Las criadas decían que su presencia era como el frío antes de la tormenta, inevitable y silencioso. La relación entre los miembros de la familia siempre fue contenida. En las fotos antiguas, los Herrera posan juntos, pero no se tocan. Ni un brazo sobre el hombro, ni un gesto de afecto. Todo era composición, pose, apariencia. El hijo mayor, Arturo, era el más destacado. Inteligente, hablaba 5 idiomas, pero solitario. Hablaba con los caballos, no con las personas. La hija del medio, Beatriz, rara vez salía.
Tenía una afición extraña por los insectos y coleccionaba mariposas secas en vitrinas de cristal. El menor, Esteban, parecía normal, hasta que desapareció por una semana. Al volver, no habló más. Nunca explicó dónde había estado. La versión oficial decía que se perdió en el bosque, pero sus ojos, desde entonces, miraban algo que nadie más veía. Los tres jóvenes tenían secretos, de eso no hay duda. Solo no sabíamos aún cuánto costarían. En Puebla, cuando se habla de los Herrera, nadie menciona lo que ocurría en el altar de su capilla privada. Construida junto a la mansión, jamás se abrió al público, pero el jardinero juró una vez haber visto luces rojas brillando detrás del vitral en plena madrugada. La familia decía que eran velas. El hombre nunca volvió. El sacerdote encargado del distrito aseguraba que no había pecado en los Herrera, pero no los visitaba desde hacía años. Los documentos muestran que la última misa celebrada por un clérigo externo fue en 1898. Después de eso, Elvira se hizo cargo del altar. Decían que oraba a medianoche, vestida con una túnica de un tejido que nadie lograba identificar, una tela que parecía moverse con el viento, incluso cuando no había viento. La devoción de los Herrera nunca fue cuestionada, pero tampoco fue presenciada. El ascenso de los Herrera comenzó en 1879, tras un incendio misterioso que destruyó el almacén de sus principales rivales. La policía concluyó que fue accidental, pero relatos antiguos mencionan una sombra entre los barriles. Minutos antes de las llamas, Elvira aún era joven, y dicen que sonrió en el funeral de las víctimas. Desde entonces, su fortuna creció como hiedra venenosa. Compraron tierras, silenciaron deudas y en pocos años eran de los más poderosos del estado. Pero lo que más me intriga es el diario de una maestra, encontrado en una subasta, que menciona a la familia. Los ojos de Arturo no parpadean. Beatriz susurra nombres de muertos. Esteban sueña con el mismo cuarto cada noche, un cuarto que no existe en su casa. La mansión aún no había sido construida, y sin embargo, el cuarto ya los llamaba. La última fiesta antes de la tragedia fue el 3 de marzo de 1906, un baile exclusivo para pocos invitados. Los testigos dicen que la noche fue hermosa, pero extraña. La música se detenía de repente, como si algo interrumpiera a los músicos sin que lo notaran. El vino estaba más fuerte, y había un olor persistente a rosas quemadas. Elvira danzaba como flotando. Arturo no apareció. Beatriz pasó toda la noche mirando el mismo punto en la pared, y Esteban hablaba con alguien que nadie más veía. Un invitado dijo que al irse, miró hacia atrás, y vio la casa diferente, como si hubiera crecido. Una ventana que no estaba antes, una sombra parada detrás. Después de esa noche, la familia desapareció de la vida pública durante semanas, y quienes preguntaban recibían una mirada seca y cortante, una advertencia sin palabras. Nadie estaba autorizado a recordar. En los días previos a la tragedia, algo cambió en la ciudad. El aire se volvió más denso. Animales desaparecían. Los niños dejaron de cantar en los patios, como si Puebla de repente contuviera el aliento. El nombre Herrera ya no se decía en voz alta, pero parecía estar en todas partes, en el sonido de las campanas, en el eco de los pasillos de la iglesia, en las grietas que aparecieron en edificios antiguos. Un cartero informó que las cartas dirigidas a la mansión volvían selladas, con tinta roja. Una niña encontró uno de esos sobres y empezó a gritar sin cesar. Nunca volvió a hablar. Elvira fue vista por última vez en el mercado, comprando 7 velas negras y una caja de alfileres. Dijo que preparaba algo especial. Nadie preguntó qué. Tal vez sabían que no debían. Tal vez entendían que ciertas respuestas son trampas disfrazadas de curiosidad. En el archivo del periódico local encontré una nota que nunca se publicó, fechada el 10 de marzo de 1906. El título: La sonrisa de Elvira, la mujer que sabía demasiado. El texto estaba incompleto.
como si alguien lo hubiera interrumpido, pero decía que la matriarca Herrera poseía libros en lenguas muertas y que su apellido aparecía en documentos de la Inquisición, siglos antes de su nacimiento. Una genealogía fragmentada, nombres que se repetían, hijos que eran reflejos de padres que murieron jóvenes, algo cíclico, como si la historia de la familia fuera una repetición, un bucle que en cada generación se reescribía con nuevos rostros. Elvira era la última pieza, o la primera, eso no estaba claro, pero la frase final del artículo era simple. Ella sabía cómo terminar, pero eligió comenzar de nuevo. Con cada recuerdo desenterrado, con cada hilo que sigo, siento que los Herrera me observan desde un lugar al que no puedo llegar. Las fotos de la época parecen cambiar con el tiempo. Las sombras se mueven, los rostros se vuelven borrosos, como si no quisieran ser recordados, o como si la historia no fuera mía para contarla. Pero yo recuerdo, y aunque nadie más quiera escuchar, la casa aún está allí, esperando, respirando, con las puertas cerradas, pero los ojos abiertos. Y ahora, más de un siglo después, todavía hay algo dentro. Algo que comenzó con una familia demasiado perfecta para ser real. Algo que espera al próximo que cruce su umbral. La mansión comenzó a construirse en 1899, en un terreno alejado de la ciudad, envuelto en niebla incluso en los días secos. Don Fernando decía que buscaba aislamiento, discreción, pero hay quienes aseguran que fue el terreno quien eligió a los Herrera, no al revés. Antiguamente, allí existían ruinas indígenas, restos de un templo antiguo, según un arqueólogo que fue llamado y luego despedido sin explicación. Nadie conoce el nombre del arquitecto. Los documentos están firmados por terceros, pero el diseño era claro. Una casona de piedra volcánica, 3 pisos, con columnas coronadas por figuras que no pertenecían a la iconografía cristiana. Gárgolas, demonios, serpientes con ojos humanos. Nadie supo decir. El albañil más viejo abandonó la obra en el segundo mes. Decía que las paredes susurraban, incluso antes de ser construidas. En los planos, la mansión tenía 12 cuartos principales, pero quienes han estado allí saben que ese número nunca parece correcto. Algunas puertas llevan a pasillos que terminan en muros ciegos, otras a escaleras que suben y bajan sin sentido, como si siguieran otro plano, invisible. Los sirvientes decían que el número de ventanas cambiaba de un día para otro. Un ingeniero que visitó la obra escribió en su diario que la orientación solar de la casa era incorrecta. La luz entraba por ángulos imposibles. Lo que debía estar en sombra brillaba, y lo que daba al este permanecía en penumbra. Era como si el espacio interior no respetara el exterior. La mansión era grande, pero por dentro era mayor. Un carpintero aseguró que caminó por un pasillo durante 12 minutos. Al regresar, estaba detrás de donde había comenzado. Las columnas internas están talladas a mano, con patrones geométricos que recuerdan mandalas deformadas. A primera vista, parecen ornamento, pero al mirar de cerca, uno nota que los dibujos nunca se repiten. Cada curva, cada ángulo, tiene un error sutil, una desviación que incomoda la mirada, como si la arquitectura buscara confundir. Años después, expertos en simbología intentaron analizar los grabados. Ninguno logró identificar su origen. Algunos recuerdan alfabetos muertos, otros parecen ojos entreabiertos, y todos, sin excepción, parecen cambiar sutilmente según la luz del día, como si la casa tuviera su propio ciclo. Elvira solía decir que eso no era arte, era lenguaje, pero nunca explicó su significado. Tal vez lo dijo, pero nadie que la oyó se atrevió a repetirlo. El sótano fue la primera parte terminada y la única que no figura en los planos oficiales. Ningún sirviente sabía cómo acceder. Solo la familia tenía permiso. Algunas noches, una débil luz azul se filtraba por las rendijas del suelo y había un zumbido, casi inaudible, como el de un instrumento afinándose. Un albañil desapareció mientras trabajaba en las bases. Dijeron que cayó en un pozo,
pero allí no había pozo. Otro se hirió gravemente y decía haber visto un ojo en la pared. Intentaron demolerla, pero la herramienta se rompió. El muro permaneció. Después de eso, nadie volvió a tocarla. Elvira pasaba horas allí abajo, a veces sola, a veces con los hijos. Una noche Arturo salió cubierto de tierra, temblando. Cuando un sirviente le preguntó si estaba bien, respondió: no, pero ella sí. Las puertas fueron hechas a medida, madera de cedro negro, pesada, con inscripciones grabadas en el interior, visibles solo cuando están cerradas, símbolos circulares, espirales, cruces torcidas. Un carpintero me dijo que nunca entendió su propósito, pero soñó con ellas durante meses. La más extraña era la de la biblioteca, que solo se abría hacia adentro, y solo si nadie la observaba. Un guardia nocturno juró haber visto la puerta entreabrirse sola, mostrar la silueta de una mujer y cerrarse sin sonido. Renunció al día siguiente. Elvira decía que la madera necesitaba silencio para respirar. Creía que las puertas sabían más que quienes las cruzaban, que guardaban memoria. Quizás tenían razón, porque cuando todo terminó, todas seguían cerradas desde dentro. La casa fue construida con una torre octogonal que no aparecía en los primeros bocetos. Dicen que fue un capricho de Elvira, un capricho caro, toda de hierro fundido, vidriada, con ángulos que desafiaban la geometría. Pero hay algo extraño en esa torre. Nunca proyecta sombra, ni al amanecer, ni al atardecer. Un fotógrafo intentó capturarla, pero en todas las placas salía borrosa, o no salía. Los sirvientes decían oír susurros cuando pasaba el viento, voces como plegarias, pero al revés. Arturo solía subir a la torre. Se quedaba allí por horas. Dicen que escribía, pero sus cuadernos encontrados después estaban en blanco, o mejor dicho, la tinta desaparecía con el tiempo. La torre aún sigue en pie, y si la miras demasiado, puedes sentir que te está mirando también. En el ala este, donde dormían los hijos, hay vitrales que parecen representar escenas bíblicas, pero iluminados desde afuera, muestran otras imágenes. El jardín del Edén se vuelve un bosque quemado. La última cena, una mesa vacía con platos rotos. Una ventana no puede fotografiarse. Otra, de noche, brilla como si tuviera luz por dentro. Uno de los artistas del vitral me contó que las instrucciones eran extrañas, símbolos fuera del canon, patrones invertidos, colores prohibidos. Preguntó si era para una iglesia. Elvira respondió: no es iglesia, es espejo. Y sonrió, un gesto leve, frío, como quien sabe algo que preferimos ignorar. Los vitrales aún están allí, pero los dibujos parecen cambiar un poco cada año. El suelo fue hecho con losas traídas de una cantera ya clausurada. Dicen que Elvira eligió cada piedra personalmente. Al pisarlas, suenan huecas, como si hubiera algo debajo, pero no se han hallado pasajes, al menos oficialmente. Una losa del vestíbulo principal tiene una marca circular, como una moneda antigua desgastada. Los criados evitaban pisarla. Decían que traía mala suerte. Uno cayó enfermo tras barrerla. Arturo comentó una vez que era un sello, pero los sellos, sabemos, sirven para contener algo, o para que no salga. Cuando llueve fuerte, el agua fluye toda hacia ese punto y desaparece, sin filtración, sin rastro, como si la casa se la tragara o la bebiera. Durante los 5 años de construcción murieron 7 obreros, oficialmente accidentes, pero todos de formas extrañas. Uno cayó desde poca altura y apareció con el cuello torcido. Otro fue hallado días después, cubierto de tierra hasta los ojos. Ninguna familia recibió compensación. Todo se silenció rápidamente. Los Herrera decían que protegían su privacidad, pero los vecinos comenzaron a evitar el camino frente al terreno. Los perros ladraban de madrugada sin razón. El campanario de una iglesia cercana sonaba solo, siempre a las 3. La mansión crecía en silencio, y antes de estar terminada, ya era temida. Una casa que nació con miedo, como si todos supieran, sin decirlo, que ese lugar no sería solo hogar, sino testigo, o algo peor, escenario.
El día que se declaró la obra terminada, cayó sobre Puebla una lluvia espesa como barro, amarilla, pesada. Las canaletas no resistieron, y el portón, al instalarse, emitió un sonido agudo, como un grito atrapado. Los primeros en cruzarlo fueron los hijos. Elvira fue la última. Se detuvo en el umbral, respiró hondo y dijo: «Ahora ella está lista». No dijo «la casa», dijo «ella», como si hablara de alguien. Desde ese momento, la mansión dejó de ser solo una construcción. Era un cuerpo, un santuario, un secreto. Algo había sido encerrado allí, o liberado, y como todo lo que respira en silencio, espera. La noche cayó sin apuro el 23 de abril de 1906. No había luna, ni viento, solo un silencio espeso, cargado de espera. El reloj de la capilla marcó 11 campanadas, y en ese instante, los perros del barrio dejaron de ladrar. Un olor a hierro quemado comenzó a flotar en el aire. Algunos vecinos relataron años después haber visto una niebla surgir del suelo, rodeando la mansión como una serpiente paciente. Pero dentro de la casa, todo parecía en calma. Arturo fue visto por última vez en la biblioteca. Beatriz cenó sola. Esteban seguía recluido en su cuarto. Y Elvira, nadie lo sabe. A las 3 de la madrugada, un grito cortó el silencio. Fuerte, seco, brutal. Pero lo más inquietante fue lo que vino después. Nada, ni pasos, ni llanto, ni huida. Solo el sonido de la casa, respirando. Fui uno de los primeros en entrar a la mansión aquella mañana, no como investigador, sino como alguien que necesitaba ver para creer. La puerta principal no estaba cerrada, pero tenía marcas de uñas por dentro, como si alguien hubiera intentado salir. El vestíbulo estaba intacto, salvo por una losa central, con una grieta profunda en espiral. Subí las escaleras con lentitud. El aire era más denso con cada peldaño, como si la casa hubiese exhalado algo durante la noche, algo que no debía existir. Arturo yacía en la biblioteca, recostado contra la estantería, con los ojos abiertos y las pupilas dilatadas, pero sin herida alguna, como si hubiese muerto de miedo. Beatriz estaba en la sala de música, caída entre los instrumentos, con sangre saliendo por los oídos. De Esteban, solo sus ropas, perfectamente dobladas sobre la cama. En el comedor, la mesa estaba servida como si esperaran visitas. 7 puestos, 7 platos, todos con un tipo de carne que nadie pudo identificar. El olor era dulce, empalagoso. Los cubiertos estaban limpios, excepto un tenedor, torcido como si lo hubieran aplastado con una fuerza inhumana. Había marcas de manos sobre el mantel, pequeñas, infantiles, pero no vivían niños allí. La silla de la cabecera, el lugar de Elvira, estaba vacía, y sobre su plato, un pequeño espejo, roto por la mitad. No lo toqué, no pude. Algo en él parecía latir. Los sirvientes no fueron hallados. Los cuartos de servicio estaban vacíos, las camas impecables. Pero en el suelo, huellas, pequeñas, dirigidas al sótano, y allí, algo seguía esperando. El sótano estaba cerrado con llave, pero alguien había dejado la llave sobre la chimenea, antigua, de hierro, pesada y caliente al tacto. Girarla fue como abrir algo dentro de mí. El olor que salió era de tierra mojada y hierro viejo. Allí abajo, la oscuridad parecía tener pulso. Había velas derretidas, dispuestas en círculo, y en el centro, un símbolo tallado en la piedra. La misma espiral cruzada por 7 líneas. No había sangre, no había cuerpo, pero en la esquina del cuarto, una silla infantil volcada, con marcas de uñas en los brazos, y al lado, un cuaderno de tapa roja, páginas arrancadas, y una frase escrita decenas de veces. Yo la dejé entrar. La policía llegó al amanecer, pero no entró de inmediato. Muchos oficiales se negaron. Decían que el aire estaba mal, que se escuchaban voces. El comisario, José M. Salazar, entró con 2 soldados. Uno salió corriendo a los 3 minutos. Nunca volvió a hablar. Salazar permaneció casi 1 hora. Al salir pálido, solo dijo: «Ciérrenla. Nadie entra más». Las muertes se registraron como naturales,
pese a toda evidencia contraria. Arturo, oficialmente, por paro cardíaco. Beatriz, por hemorragia cerebral. Esteban fue declarado prófugo. Y Elvira, desaparecida. La casa fue sellada. Pero por la noche, vecinos seguían viendo luces en el altillo y una sombra caminando por la galería. En reversa, había espejos rotos en casi todas las habitaciones y en cada fragmento, una imagen distinta. Un investigador dejó caer un trozo al suelo y juró haber oído un susurro salir del vidrio. Nadie volvió a tocarlos. En la bañera del piso superior, el agua estaba negra hasta el borde. Fue drenada, pero las cañerías seguían expulsando ese líquido por días. Una criada de la casa vecina dijo haber visto a Elvira caminando desnuda por el jardín a las 4 de la mañana, en círculos. Sus pies no tocaban el suelo. Otra testigo escuchó llanto saliendo del pozo del fondo, pero el pozo había sido sellado hace años. La ciudad, poco a poco, dejó de preguntar, y la mansión, desde entonces, vive en un tiempo equivocado. Siempre las 3:22 de la madrugada, siempre fría, siempre como si algo estuviera comenzando. Otra vez, las versiones sobre aquella noche se multiplicaron. Algunos hablaron de un ritual, otros de posesión. Hay quienes aseguran que Arturo mató a sus hermanos y luego se quitó la vida, pero las autopsias no respaldan esa teoría. No había signos de lucha, ni heridas, nada fue robado, ningún cuadro movido. El piano aún estaba afinado, como si todo se hubiera congelado en medio de un gesto. Algunos juran haber visto a Elvira en la estación 2 días después, vestida de negro, sonriendo sin parpadear. Otros dicen que fue llevada por algo que nadie se atreve a nombrar. Solo una cosa es cierta: algo entró en la casa esa noche, y lo que sea, no salió. Solo aprendió a esconderse mejor. Había un reloj en la sala principal, un péndulo de bronce, herencia de la familia de don Fernando. Se detuvo exactamente a las 3:22 esa madrugada, y nunca volvió a funcionar, ni con reparación, ni con piezas nuevas. Un relojero de Veracruz fue llamado. Al desmontarlo, halló un cabello largo, rojizo y caliente. No pertenecía a ninguno de los cuerpos. Días después, el relojero enfermó. Fiebre, delirios. Murió semanas después, repitiendo una palabra: ella. Nunca supimos quién era ella, pero su nombre empezó a aparecer en cartas, notas, informes. Ella observa, ella duerme, ella espera. La mansión ya no era escenario, ahora era personaje, y tenía voluntad propia. Los informes de autopsia de Arturo y Beatriz desaparecieron del registro civil semanas más tarde. Un empleado intentó recuperarlos, pero fue hallado inconsciente dentro del archivo. Tenía rasguños en la espalda, como si algo lo hubiera atrapado con uñas finas. El comisario Salazar renunció, se mudó al interior, escribió un diario que jamás fue hallado. La iglesia evitó el tema. No hubo funeral público, solo ataúdes sellados, llevados en una carreta vieja hacia un terreno sin nombre, las tumbas sin marcas, y por años nadie habló más. Hasta que en 1921 un grupo de jóvenes entró a la mansión. 3 hombres, 2 mujeres, solo una salió. Y cuando la encontraron, en estado de shock, repetía: ellos no murieron, solo cruzaron al otro lado. No hubo incendio, no hubo sangre en las paredes, pero algo allí murió, o nació, y lo que sea, aún late. Volví años después, cuando una tormenta abrió por accidente los portones. Entré, contra toda advertencia. La casa estaba igual, el piano afinado, los platos sobre la mesa, el espejo aún roto, pero el aire era distinto, como si supiera que regresé. Y al mirar la silla de Elvira por primera vez, vi movimiento, una sombra que no era mía, una silueta femenina, inmóvil, respirando. Y entonces susurró, no una amenaza, no una súplica, solo una palabra: quédate. La investigación oficial comenzó el 24 de abril de 1906, pocas horas después del hallazgo de los cuerpos. El comisario José María Salazar era conocido por su rigor, hombre de pocas palabras, mirada firme
y fama de resolver casos con precisión. Pero ese día, tardó 3 horas en firmar el primer informe. Testigos dicen que al salir de la mansión, caminaba como si hubiera envejecido años. Tenía los ojos fijos, las manos temblorosas, y llevaba algo oculto bajo su abrigo, un pequeño espejo roto. El documento inicial nunca apareció. Oficialmente, no existe. Extraoficialmente, un agente reveló que Salazar anotó 2 frases: no había suficiente sangre y ellos estaban esperando. ¿Qué significaba eso? Nadie se atrevió a preguntar. Desde entonces, el silencio se convirtió en el nuevo protocolo. El Instituto Médico Legal fue llamado al día siguiente, pero los forenses se negaron a examinar los cuerpos en la mansión. Exigieron que fueran trasladados al depósito. Cuando llegaron los ataúdes, algo ya estaba mal. Las etiquetas estaban cambiadas. Arturo figuraba como Esteban. Beatriz no tenía nombre. El cuerpo del menor seguía sin aparecer, o nunca existió. El informe preliminar, ahora perdido, hablaba de pigmentación extraña en los ojos y ausencia de rigidez cadavérica. Pero el documento final omite todo eso. En él, todo se describe como natural, como si nada allí pidiera explicación. Uno de los médicos abandonó la ciudad días después. Escribió una carta a su hermana, hoy guardada en una colección privada. Decía: no fueron muertes, fueron regresos, y pidió que jamás lo buscaran. La diócesis de Puebla fue discretamente involucrada. Un sacerdote, cuyo nombre fue borrado de los registros, visitó la casa la noche del 25. Entró con prisa, salió sin hablar. Fue visto murmurando oraciones en latín mientras rociaba agua bendita fuera de la mansión. Testigos afirman que el olor cambió después de su visita. Se volvió mezcla de flores marchitas y carne quemada. Al día siguiente se celebró una misa privada en la capilla de los Herrera, sin cuerpos, sin feligreses. Solo 5 personas entraron. Ninguna habló jamás de lo que vio. 3 de ellas se mudaron de ciudad. Una, la secretaria parroquial, fue internada en un sanatorio. Repetía en voz baja una sola frase: el altar ya no es sagrado. La iglesia jamás dio declaraciones, solo cerró la capilla, con cadenas bendecidas. Cartas entre el alcalde de Puebla y el gobernador del estado revelan presión para cerrar el caso cuanto antes. El argumento era evitar escándalos, proteger la imagen de la ciudad, preservar la reputación de la aristocracia local, pero entre líneas se lee algo más: miedo auténtico. El alcalde menciona eventos inexplicables y una degradación espiritual que envolvía a Puebla. Una de las cartas termina con la frase: si se habla de la casa, ella hablará de vuelta. El archivista que clasificó estos documentos renunció poco después. Alegó problemas de salud, pero dejó una nota manuscrita al reverso de una de las páginas. La casa no fue construida sobre lo profano. Ella es lo profano. Los testigos fueron escasos. La mayoría de los vecinos dijo no haber visto ni oído nada, pero las contradicciones eran evidentes. Una señora, costurera retirada, aseguró haber visto luces rojas y figuras en las ventanas a las 3 de la madrugada. Días después, regresó a la comisaría para decir que estaba confundida. Su testimonio fue archivado. Un sirviente de la casa contigua declaró que Elvira mencionó, semanas antes, que algo descendería por la torre. El joven desapareció antes de su segunda declaración. Un reportero del Boletín de Puebla intentó publicar una investigación especial, pero la edición fue retirada antes de circular. Según fuentes internas, la imprenta fue pagada para destruirla. Solo una copia sobrevive. Dice que la verdad de la casa está en los nombres no pronunciados. Una de las mayores omisiones fue la falta de peritaje completo en el sótano. Los investigadores entraron, sí, pero no describieron nada salvo ambiente húmedo y olor metálico. No mencionaron el símbolo en el suelo, ni las velas, ni la silla infantil, ni el cuaderno rojo. Años después, al ser consultados, dijeron no recordar ninguno de esos objetos. Un fotógrafo tomó imágenes del lugar, pero todas las placas salieron veladas. Alegó que la luz ambiente era demasiada
Aunque el sótano estaba en completa oscuridad, uno de sus asistentes intentó dibujar el símbolo, pero su mano temblaba tanto que desistió. Solo entregó un papel rasgado con una frase: "El suelo habla". Eso jamás fue incluido en el expediente. El espejo roto hallado sobre el plato de Elvira fue retirado y llevado al archivo policial. 3 días después, desapareció. El inspector a cargo declaró que la caja estaba cerrada, pero con humedad por dentro, como si hubiera llorado. Una pasante dijo haber escuchado su nombre susurrado al acercarse al armario de pruebas. Renunció la misma semana. Otro detalle extraño fue el reemplazo repentino del investigador principal. Oficialmente, por salud. Extraoficialmente, porque afirmaba tener visiones y no dormir. Decía ver sombras en su casa, sombras que escuchaban. En la última página de su diario escribió: "El espejo vio", y se lo mostró a ella. El informe final fue firmado el 2 de mayo de 1906, solo 10 días después del suceso. Contenía conclusiones secas y superficiales: muerte por causas indeterminadas, familia ausente, residencia clausurada, sin mención al sótano, ni a la torre, ni a la presencia, como si no hubiera estado allí. Pero lo más extraño fue la firma. El nombre de Salazar figuraba, sí, pero con una caligrafía temblorosa, y una línea justo debajo que nadie pudo explicar, firmado en nombre de los que vinieron antes. Una frase sin valor legal, sin sentido racional, pero que aparece en documentos de otros casos inexplicables en México, siglos atrás, como si la mansión hubiese activado una memoria más antigua que el tiempo. Tras el cierre del caso, Puebla intentó olvidar. La casa fue sellada con tablones cruzados. Los muebles quedaron donde estaban. Ningún heredero se presentó. Ningún acta de defunción fue publicada. La prensa fue instruida a tratar el caso como tragedia privada, pero los que vivían cerca afirmaban que la casa seguía cambiando, que los escalones crujían solos, que a las 3 de la madrugada se oía el tintinear de cubiertos. Un empleado municipal enviado a inspeccionar la propiedad desapareció en 1907, y un informe interno, nunca revelado, decía: la casa rechaza ser olvidada. Cuanto más se intenta silenciarla, más fuerte susurra. Décadas más tarde, al filtrarse archivos confidenciales, se descubrió que el caso Herrera no era único. Había registros anteriores con símbolos parecidos: muertes sin causa, desapariciones dentro de habitaciones comunes, y en cada relato, una constante: una mujer vestida de negro, un espejo rajado, una hora precisa, 3:22. Quizás la mansión no fue un accidente, ni una anomalía. Quizás fue un cruce, un lugar donde historias antiguas encuentran nueva carne. La investigación terminó, pero el misterio nunca fue archivado, solo cerrado, como una puerta que aún respira detrás de la madera. La mansión permaneció cerrada por más de 30 años. Nadie entraba, nadie se atrevía a acercarse. Los portones se oxidaron, las ventanas se oscurecieron desde adentro, pero algo allí no envejecía. La hiedra retrocedía, los ladrillos nunca perdían su color. Era como si el tiempo corriera hacia adentro. Los niños del barrio sabían: no se juega cerca de la casa de los Herrera, pero algunos desobedecían y volvían distintos. Una niña de 9 años fue desafiada por sus amigos a entrar. La vieron por última vez sentada en las escaleras. Horas después, apareció en la calle opuesta, con la ropa al revés y el cabello blanco. No hablaba, no lloraba, solo repetía en voz baja: ella me vio. Nadie entendía quién era, pero no hacía falta decirlo. Todos sabían exactamente a quién se refería. Comenzaron a circular relatos en Puebla. Gente que pasaba frente a la mansión oía música, notas sueltas de piano, como si alguien aún ensayara la misma melodía olvidada. Otros veían luces encendidas en ventanas sin cortinas. Algunas noches era posible distinguir pasos caminando en el piso superior. Un ritmo constante, casi hipnótico. Siempre se detenían a las 3:22. En 1929, un grupo de estudiantes intentó gastar una broma. Entraron con una cámara fotográfica. A la mañana siguiente,
La encontraron tirada en el jardín. Las fotos reveladas mostraban una sala vacía, salvo por un detalle. En cada imagen aparecía un nuevo reflejo. En la última, todos los reflejos estaban de pie, mirando directo al lente. Ninguno de los jóvenes fue hallado. Las familias recibieron cartas. Todas decían lo mismo, escritas a mano. Ellos se quedaron. Algunos vecinos decían sentirse enfermos al pasar cerca. Otros sangraban por la nariz sin explicación. Un médico local documentó el caso de una mujer que se desmayó al mirar directamente la torre. Afirmó que vio algo del otro lado. Cuando le preguntaron qué era, solo respondió: «Ellos no saben que están muertos». Su esposo la internó. La casa ganó fama de maldita, pero nadie sabía qué era realmente. Algunos decían que era un portal, otros una prisión para algo sin nombre. Los sueños empezaron. Personas de distintos barrios soñaban con el interior de la mansión, corredores que se repetían, puertas que se cerraban solas y un espejo que susurraba, un espejo que conocía sus nombres. Uno de los soñadores murió dormido, con los ojos abiertos y una sonrisa. En la pared, escrito con ceniza: «Ella vino». En 1936, un historiador llamado Sebastián Gálvez intentó investigar por su cuenta. Había publicado 2 artículos sobre los Herrera. En el tercero, anunció que pasaría una noche en la casa. Llevó consigo una linterna, un cuaderno y un reloj. Las anotaciones fueron halladas un mes después, en un sobre dejado frente al periódico. La letra era distinta, temblorosa. Las últimas páginas repetían una sola palabra: repetir. Luego, una frase: «Ella me mostró». Sebastián nunca más fue visto. Testigos aseguran que, esa noche, las luces de la mansión se encendieron una por una, como si alguien recorriera los cuartos. El reloj de la iglesia se atrasó exactamente 12 minutos, un detalle que nadie pudo explicar. Ese retraso solo ocurría cuando algo se movía dentro de la casa. El sonido fue una de las primeras señales: goteras sin lluvia, crujidos en la madera, pasos detrás de las paredes. Una grabación casera registró una respiración agitada muy cerca del micrófono, pero la persona estaba sola. En otra cinta se escucha una voz femenina, suave, que susurra: «Vuelve». Fue enviada para análisis, pero desapareció. Una radio antigua, dejada dentro de la mansión, se encendía sola de madrugada. Siempre reproducía la misma melodía, la misma que Arturo tocaba al piano. Fue guardada bajo llave, pero seguía emitiendo ruido, incluso desenchufada. Solo se detuvo cuando rompieron el espejo del salón principal. Pero días después, otro espejo, en el centro de la ciudad, se rajó igual. La grieta formaba un ojo. En 1942, se intentó vender la propiedad. Nadie quiso comprar. Un agente propuso demoler. La alcaldía aceptó. El día de la demolición, las máquinas fallaron antes de tocar la estructura. Los trabajadores dijeron sentir náuseas, dolor de cabeza y una intensa sensación de estar siendo observados. Uno desmayó con convulsiones. Otro huyó diciendo que vio a una mujer en el ático. No se movía, solo miraba. La obra fue cancelada. El documento oficial la declaró inalienable, una categoría rara, usada en casos extremos. La declaración decía: conservar por precaución, pero había una nota a mano al costado: ella no quiere ser derribada. La mansión quedó intacta, intocable, como si la ciudad temiera despertar algo que aún observa. En los años 50 comenzaron los relatos de voces. A veces venían de las paredes, otras del subsuelo. Un niño que jugaba cerca dijo haber oído a su abuela, muerta hacía 10 años, llamarlo por su nombre. Otro oyó risas de niños desde una ventana que nunca había estado allí. Las voces no gritaban, susurraban, llamaban, pedían. Un técnico en líneas telefónicas fue enviado por interferencias en la zona. Detectó ruidos anómalos y murmullos en el cableado. Dijo que parecía una conversación, pero sin otro teléfono conectado. Su última anotación decía: ella escucha por todo. El servicio fue suspendido.
Desde entonces no funciona telefonía fija cerca de la mansión y nadie trata de repararla. En 1958, un grupo espiritualista intentó contactar al espíritu de la casa. Eran 5. Grabaron la sesión. Al principio solo silencio. Luego la temperatura bajó. El grabador se detuvo. Las velas se apagaron y todos comenzaron a repetir la misma frase. Ella está despierta. Una de las participantes se desmayó. Al volver en sí, dijo que la casa era un cuerpo dormido esperando su hora. Soñó con una escalera infinita, al final de la cual había un espejo, pero en el reflejo no era ella, era la casa, viva, palpitante, hecha de carne. Las cintas fueron destruidas por uno de los asistentes. Afirmó, si se escucha, ella entra. Desde entonces nadie volvió. La casa rechaza visitas. Solo acepta a quienes están listos para no salir. Las fotografías de la casa, tomadas a lo largo de los años, muestran detalles que antes no estaban. Una ventana nueva, un vitral con otro color, una sombra en el balcón. Arquitectos dicen que es imposible, pero las imágenes existen. En 1963, un artista intentó pintar la mansión de memoria. Terminó con una imagen de un rostro femenino, agrietado, en lugar de la casa. Al preguntarle por qué, dijo, ella me guió. No volvió a pintar. Murió meses después, encerrado en su taller, rodeado de espejos, todos volteados hacia la pared. La casa nunca dejó de producir ecos. Cada década, alguien sueña, alguien desaparece, alguien siente que es llamado, siempre a la misma hora, siempre por el mismo nombre, siempre por la misma mirada. No hay registros oficiales de la casa después de 1970, ninguna visita, ningún trámite, ningún dueño, solo rumores. Pero el portón aún está allí y, dicen, a veces se mueve, se abre unos centímetros, se cierra solo, como si respirara. La última persona que intentó entrar fue una mujer, periodista, investigadora, curiosa. Desapareció hace 3 años. Su último mensaje, una foto, un pasillo oscuro, al fondo una figura de espaldas, vestido negro, cabeza levemente inclinada. La leyenda decía, no fui yo quien entró, fue ella quien abrió. Después de eso, silencio. La foto aún circula, pero nadie más se acerca. La mansión sigue allí, silenciosa, intacta, esperando, porque lo que empezó en 1906 aún no ha terminado. El caso de la familia Herrera nunca fue resuelto porque, tal vez, nunca fue un crimen, ni un accidente, ni siquiera una tragedia en términos humanos. Lo que ocurrió dentro de esa casa parece escapar a las categorías que usamos para entender la realidad. Y cuando algo no cabe en la lógica, el mundo se apresura a silenciarlo. Las autoridades cerraron el caso con frases burocráticas. La prensa cambió de tema. Los vecinos olvidaron por supervivencia. Pero la pregunta quedó, flotando como un eco que no encuentra descanso. ¿Por qué? Si no hubo asesino, ¿quién lo causó? Si no hubo sangre suficiente, ¿dónde están los cuerpos ausentes? Si nadie entró, ¿qué fue lo que vino? Algunos dicen que los Herrera nunca murieron, que simplemente cruzaron, que la mansión fue el rito y el destino, la desaparición. Una de las teorías más antiguas sugiere que la familia pertenecía a una secta discreta, heredera de saberes anteriores a la colonización. Una línea que usaba símbolos arcaicos, guardaba silencio ritual y preparaba a sus hijos para un tipo de regreso. Según esta versión, la mansión fue construida sobre puntos de intersección entre planos de existencia. La torre, el espejo, el sótano, no eran simbólicos, sino funcionales. Un mapa tallado en piedra. No hay pruebas documentales, pero los dibujos de Arturo, los relatos de Beatriz sobre sueños repetidos y las palabras de Esteban, ella está abajo, apuntan a algo que no se puede descartar. Algunos estudiosos llaman a esto arquitectura activa, otros delirio místico. Pero todos coinciden en algo, los Herrera sabían lo que hacían, solo no sabemos para qué. Otra hipótesis propone un envenenamiento lento y ritual.
dosis pequeñas en el agua, en la comida, que alteraban la mente y la percepción. Eso explicaría las conductas extrañas, las sonrisas fijas, las alucinaciones. Existe un informe médico de 1904 que menciona problemas nerviosos en Esteban, pero fue destruido en un incendio en el archivo del hospital. El problema con esta teoría es que no explica los desaparecidos, ni los fenómenos posteriores. Las alucinaciones no dejan huellas, no abren ventanas, no aparecen en fotografías. Aún así, muchos prefieren esta explicación, porque es más segura, porque ofrece un culpable invisible pero humano, porque evita la idea más temida, que la casa tiene voluntad propia. Los escépticos lo atribuyen a histeria colectiva, una ciudad pequeña, tensionada por religión, política y desigualdad, que proyectó sus miedos en una familia rica y excéntrica. Según ellos, los relatos se agrandaron con el tiempo. El silencio fue para evitar el pánico. Las muertes, coincidencia. Las desapariciones, fuga. Las voces, imaginación. Esa versión solo falla en un punto: los objetos que se mueven, las ventanas que aparecen en archivos antiguos, los sueños con habitaciones que no existen, las fechas que se repiten, la foto final de la periodista desaparecida. La histeria puede explicar el miedo, pero no puede explicar el espejo, que volvió a quebrarse, ni a los que, sin saberlo, siguen respondiendo al llamado. Algunos creen que el caso nunca se resolvió porque alguien, o algo, se aseguró de mantenerlo sin respuesta. Documentos perdidos, personas que se fueron, expedientes borrados. La mansión sobrevivió a ventas, incendios, demoliciones, siempre por causas externas, siempre por una razón que parecía construida, como si una voluntad invisible tejiera el olvido. Un nombre antiguo aparece en una carta de un fraile español del siglo XVII, la Dama de las Horas Oscuras. Según el manuscrito, ella aparece cuando alguien mira demasiado hacia lo que está detrás del espejo. Y entonces, ella mira de vuelta, y entra, y toma. Tal vez lo de los Herrera no fue el principio, ni el final. Tal vez fue el regreso. Los vecinos antiguos dicen que la casa respira, que late los días húmedos, que el vitral de la torre brilla a veces, sin luz. Algunos dicen que ella elige, que espera nuevas voces, que susurra a quienes están cerca del final y que responde a quienes ya no tienen preguntas. Para muchos, el misterio de la casa no tiene solución porque involucra elementos que nuestra lengua no alcanza, como si los hechos no fueran sobrenaturales, sino anteriores, algo que existía antes del tiempo, antes del bien y del mal. Algo que regresa, siempre, usando casas, nombres, rostros como máscaras. Los Herrera fueron solo los rostros de turno, la mansión, el escenario, lo que vino, la repetición inevitable. En los archivos de los años 70 aparece el caso del padre Emilio Naranjo, teólogo, exorcista, estudioso del oculto. Investigó el caso Herrera por cuenta propia. Habló con vecinos, revisó archivos, fue hasta la mansión. Dicen que llegó a la puerta, se detuvo, se quitó el sombrero, se persignó y se alejó. Días después, escribió una sola hoja: hay lugares que no deben conquistarse, solo respetarse. Luego se retiró del mundo, se hizo monje. Nunca volvió a hablar del caso. Pero una vez, cuando una periodista le preguntó, dijo: la casa aún escucha. Y sonrió, una sonrisa triste, como quien sabe que la historia apenas empezó. La teoría más inquietante también es la más difícil de aceptar, que el misterio no se resolvió porque nosotros somos parte de él, que quienes escuchan, quienes leen, quienes sueñan con la mansión, ya están dentro, que la historia se mueve como un virus narrativo, se propaga por la palabra, la memoria, la duda, y que es la duda el vehículo. Una vez que conoces el caso, ya no puedes salir. Las imágenes regresan al cerrar los ojos. Los sonidos se repiten. El reloj marca las 3:22 con más frecuencia, y la sensación de ser observado se instala, no por la casa, sino por lo que vive a través de ella, y que ahora quizás está más cerca de lo que crees.
El espejo, la torre, el susurro, el tiempo detenido, las ausencias, la presencia. El caso Herrera no es un enigma, es una invitación, un umbral narrativo que nunca se cierra del todo, porque siempre hay alguien escuchando, siempre alguien preguntando, siempre alguien dispuesto a cruzar. Y en ese acto, en ese abrir la puerta, ella entra, y todo empieza otra vez. La casa no quiere ser olvidada, el misterio no quiere ser resuelto, porque su propósito es seguir llamando. Los que vieron la foto, los que pasaron por la calle, los que soñaron con el espejo, todos ellos fueron tocados. Y tú, ahora, también. Si esta historia te puso la piel de gallina, comenta aquí abajo desde dónde nos estás viendo, deja tu like y comparte con alguien que amaría descubrir este misterio que nunca tuvo final.